que es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Hola, Agustín Nico Yacoy, equipo en FM Concepto. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, Agustín, acá queriendo dimensionar un poco lo que, no sé si ponerlo así, ha quedado después de la crisis de pandemia o lo que viene quedando, porque esta crisis pinta para largo. Contanos un poco, en el mundo y en la Argentina, ¿no? Es lo que nos lo va a poner en perspectiva. Sí, la verdad es que la pandemia y el manejo de la pandemia ha tenido un efecto muy importante en muchos países, ¿no? Lo interesante es que los países desarrollados es a quienes más les pegó. Sí, estaba viendo eso en el informe de ustedes, y digo... Claro, que sí, y a mí me interesa mostrarlo porque salió, por ejemplo, un informe de Oxfam diciendo que los ricos hayan mejorado y que los pobres han empeorado. Y la verdad es que los números muestran una cosa muy distinta. Mira, a nivel global, saliendo un poco de la burbuja bursátil, porque entonces se mira un poco la burbuja bursátil y cómo está subiendo la fortuna de Bill Gates o de estas personas que es cierto, ¿no? Los precios bursátiles han subido mucho. Pero cuando uno mira la economía real, bueno, los países desarrollados cayeron 4,9% en promedio. Y los países en desarrollo, en cambio, cayeron 2,4%. En menos de la mitad. En la contracción, por supuesto, influido en esto por China, porque China terminó creciendo. Bueno, eso es. Después, cuando uno mira esos gráficos que ustedes compartieron, cuando se va a la proyección sobre lo que puede pasar, ahí sí se hace una diferencia entre desarrollado y no desarrollado, ¿no? Bueno, siguen cayendo mucho los países que más más se complicaron son siempre los más desarrollados, salvo algunos casos. ¿No? Entonces, por ejemplo, América Latina tiene algunos casos malos y Argentina es el peor. Pero uno mira cuáles son los países de menor crecimiento del mundo y con las proyecciones de crecimiento futuro del 2021 y 2022, el año actual y el próximo, y tomamos todo ese trienio. Bueno, el que más cae es Argentina, porque va a terminar siendo menos 3,8, así que la recuperación no solo cae muy fuerte, porque tenemos 10,4 según la proyección del Fondo Monetario, caímos el año pasado, sino que la recuperación no va a ser suficiente para recuperar todo lo que hemos caído, y esto es coincidente con lo que dice Guzmán en sus proyecciones en el presupuesto. De hecho, cuando uno toma el presupuesto, lo que ve es que en todo el periodo, toda la administración de Fernández, el crecimiento va a ser nulo. Es decir, que toda la recuperación de 3 años no va a alcanzar para la caída anterior. Y recordemos que cuando empieza Fernández no fue un momento, fueron después de 2 años de recesión. Macri termina con 3 años de recesión. Es decir, que Macri terminó peor que Cristina, y Fernández va a terminar peor que Macri. Te pido una precisión, Agustín, que nos va a servir creo que bastante durante este año. ¿A partir de dónde es recuperación? ¿Todo es recuperación o rebote es otra cosa? Bueno, recuperación y rebote es un poco lo mismo. La pregunta es, ¿en qué momento empezás a crecer? A crecer por encima del pico anterior. Ahí va. Que eso es cuando la gente empieza a sentir que realmente la cosa anda mejor. Cuando vos seguís, sí, está bien, tenés un rebote, obviamente, porque una vez que va saliendo de la pandemia, bueno, como decimos, ahora no sabemos bien qué va a pasar, porque por estas las terceras cepas y demás, y también de cómo reaccionan los gobiernos, con la vacunación y una cantidad de cuestiones, pero suponiendo que uno va saliendo de la pandemia, de las restricciones que ha provocado la pandemia, por supuesto, empezar a recuperarse la economía. Si un boliche que está cerrado, abre, eso es recuperación de la economía. Pero crecimiento es cuando empezás a invertir, en producir cosas nuevas, entonces tener nuevas empresas, inversiones, y ahí es donde Argentina tiene problemas muy serios. Y tiene problemas muy serios porque no hay credibilidad. No hay credibilidad de los empresarios, pero tampoco hay credibilidad de la gente. No hay credibilidad de la gente en general, ¿no? No hay credibilidad en el gobierno, ni en la oposición, te diría. O sea, no hay, la Argentina, el sector político, la justicia no tiene credibilidad. Es decir, no es solo el gobierno. No. Es decir, que tenemos que hacer un cambio muy profundo de mentalidad para darnos cuenta que tenemos que hacer, digamos, reformas estructurales importantes, que hemos charlado muchas veces, ¿no? Pero sí es interesante ver cómo, por ejemplo, el Reino Unido sí cayó muy fuerte, 10%, igual que en Argentina prácticamente,
o Italia cayó 9,2, los países que más fuerte les pegaron en Europa. El tema es que nosotros, siendo subdesarrollados, que en teoría los subdesarrollados les había pegado menos, salvo algunos casos, como Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Y algunos casos en España, en México, acá en América Latina, que había algunos lugares que sí les pegó fuerte. El tema es el crecimiento a largo plazo. Y ahí Argentina tiene problemas muy serios porque hoy enfrentamos un nuevo temor a la inflación, que si quieres es el termómetro que te marca que tenemos una enfermedad profunda. Y la inflación, que el año pasado fue 36%, estamos entre las 5 más altas del mundo, pero además con inflación reprimida. Inflación reprimida es que tenemos tarifas congeladas o retrasadas, que tenemos precios que también están controlados, que los salarios han subido menos que la inflación. Es decir, hay muchas cosas. Eso es inflación reprimida. Que el tipo de cambio también fijo, o semifijo, digamos, controlado, con este cepo. Entonces tenemos muchos factores que generan inflación reprimida. El problema de esa inflación reprimida es como poner una tapa a una olla mientras le estás poniendo fuego abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en algún momento estalla. Y ese es el miedo que existe en Argentina, que en algún momento esto puede estallar. Hola, Agus, Nati Motil te habla. Hoy vas a tener, me contaron, un gran live con Claudio Suchovich y van a estar tratando el tema de GameStop, de Reddit. ¿Nos podrías explicar brevemente qué es lo que sucedió, que está en boca de todos? Brevemente es difícil, pero... no, y que además lo podamos entender, imagínate. En 2 minutos. Sí. El mail time, como lo llaman, es como si quieren las posibilidades que hoy da la tecnología de que lo que antes llamábamos el chiquitaje, los que trabajamos en el mercado, cuando empiezan a invertir en la bolsa los pequeños inversores, ¿no? Hoy los pequeños inversores primero tienen mucho más información que antes, porque hay mucho más información dando vueltas, tienen acceso a la información prácticamente equivalente a cualquier otra persona con millones de dólares. Uno puede investigar en la bolsa y tenés un acceso a la información impresionante. Y luego tienen acceso a la comunicación. Entonces se pueden poner de acuerdo y en este caso buscar una empresa que era GameSpot, que tenía malos balances, que le fue mal en la cuarentena, una empresa de juegos, de consolas y demás, que en ese momento uno diría, bueno, la gente encerrada en sus casas les podría haber ido bien, no les fue bien. Y entonces, sobre todo comparado, me refiero con otros videojuegos y demás, y grandes fondos empezaron a invertir en contra de la empresa. Y acá en Reddit empezaron a hacer grupos de conversaciones y empezaron a decir, bueno, vamos a comprar... Yo, Agustín, tengo que interrumpirte ahí y preguntarte qué es invertir en contra, pues es invertir siempre es a favor. ¿Cómo es invertir en contra? Invertir en contra, que en el lenguaje se llama estar short, y pues se llama short interest, es cuando vos alquilás acciones y las vendés. No tenés acciones de la empresa, pero sabes que el balance es malo, que puede ir para abajo, que puede fracasar esa empresa, entonces alquilás las acciones a los dueños y las vendés en el mercado. Pero luego tenés que, si empieza en algún momento, tenés que recomprar. Alquilás y la vendés. Mirá, nos estamos metiendo en cada cosa. Si yo alquilo un departamento no puedo venderlo. Claro, pero en la bolsa sí, es un mecanismo que funciona muy bien para los especuladores. Ajá. Acá vale la pena decir que la especulación no es algo malo, al contrario. Ajá. La especulación lo que hace en general, digo, hay excepciones y esta puede ser una excepción, en general la especulación, si ganás plata especulando es porque reduciste la volatilidad. Claro. Vendés cuando está caro y comprás cuando está bajando. Porque si viene un susto muy grande y empieza a bajar el mercado inmobiliario, lo que fuera, vos hablás de una casa, se te empieza a bajar los precios de las casas en Argentina hoy. Bueno, un especulador puede decir, bajó el 50% el precio de ciertas casas, yo salgo y compro. Claro. Cuando sale a comprar, el que está asustado y vende tiene a alguien que le compra. Sí. Y por lo tanto le pone un piso al mercado. Entonces el especulador que le sale bien es que después subió el mercado y vendiste hacia arriba. Eso. Quiere decir que tampoco fue tan alto porque hubo alguien que vendió. Entonces, eso Milton Friedman demuestra que esa es la manera de que el especulador genera riqueza, que es bajar el riesgo. Okay. Eso es lo que hacen los especuladores. En este caso, amplificaron el riesgo de alguna manera, porque por un lado, los que shortearon amplificaron la baja.
Claro. Se apostaron a bajar porque creían que iba a bajar. Ahora, ¿qué pasó? Del otro lado se juntaron estos chicos, empezaron a... Sí. En realidad puede haber gente de todas. Sí, pero es una cosa novedosa, sí. Y entonces, y ahí empiezan a decir, bueno, ellos van mirando que hay mucha gente que ha apostado en contra de esta empresa y dicen, nosotros vamos a apostar a favor. Y como le hicieron lo que se llama un short squeeze, o sea, le sacaron las acciones cuando la gente tenía que recomprar, los que habían ido en short. Compraron cuando estaban los precios más bajos y eso provocó una suba muy fuerte. Y algunos de los fondos se asustaron y tuvieron que comprar arriba. Entonces ahí se generó una suba exagerada que ahora empezó ya a aflojar, creo que cayó como 60% estos últimos días, ¿no? Y Agus, el caso de Reddit puede marcar un antes y un después, porque se le asume ahora un riesgo más que pueda aparecer este foro e intervenir y todo lo que generó, porque la verdad es que generó mucha incertidumbre y hasta muchos hablaban de, bueno, la gran jugada en contra de Wall Street. Bueno, yo creo que esto es Wall Street. O sea, para mí, es verdad que se decía eso, pero en mi opinión, todo esto es parte de lo que funciona en un mercado. Los chicos que están en Reddit y demás son parte del mercado. Y yo trabajé en los mercados muchos años y yo era un muy pequeño jugador, o sea que sería dentro de los que llamamos el chiquitaje, éramos pequeños jugadores desde Argentina. Y sin embargo podías ganar de todos los años y del otro lado tenías a JP Morgan y tenías enormes jugadores. No, yo no creo que haya una antes y un después. Creo que esto sí está marcando que hay un avance de la tecnología enorme y mayor cantidad de participantes en el mercado. ¿Es algún tipo, mirá la palabra que voy a usar, Agustín, me vas a matar porque está muy politizada, pero es una democratización en algún punto del mercado? Sí, yo creo que sí. De hecho, ya hay más del 55% de los americanos, por ejemplo, que invierten en la bolsa. Claro. Y esto está bueno porque hay que entender qué es el mercado bursátil. El mercado bursátil, después tenés una persona que genera una gran mejora para la gente. Por ejemplo, nos resuelve un problema. Claro. Entonces tenés un tipo que, vos sabés, las computadoras, cuando nosotros éramos chicos, cuando yo era chico, digamos, ustedes deben ser mucho más jóvenes que yo, Nati seguro, y cuando yo era chico, las computadoras las usaban solamente las personas que estudiaban 3 años de sistemas, claro, para entender cómo funcionaban las computadoras. Y vino un tipo y nos resolvió el problema, inventó un sistema operativo que permite que hoy las computadoras sean personales, y por eso es el personal computer, ¿no? Las computadoras personales. Estas personas que inventaron eso, Steve Jobs, Bill Gates, esos sistemas operativos, nos resolvieron un problema inmenso. Claro, y le puso una interfaz, porque fue eso, sí. Claro, le puso una interfaz y nos permitió usarlas a cualquiera que no tiene ni idea de nada. Estamos usando computadoras, ahora yo estoy usando la computadora porque el teléfono tiene computadora adentro. Entonces, esta gente hace una empresa, gana mucho dinero. Hay gente que no es tan brillante como ellos, pero que fuimos capaces por ahí de ver, esta gente sabe generar riqueza. Entonces compramos acciones. En inglés se llaman shares, es decir, participación. Claro, ya mirá. Sí. Participamos del éxito de estas personas. Si les damos dinero, con ese dinero ellos invierten y mejoran los productos y va más rápido la cosa. Y por eso terminan ganando 119.000 millones de dólares. Bill Gates, por ejemplo. Agustín. Pero en las acciones, el 55% de los americanos pueden participar en el éxito de los que crean riqueza. Te hago una última pregunta y para terminar de entender esto, todo lo que nos contaste, ¿tiene algo que ver con la bolsa en Argentina? Porque siempre uno va a parangonar con eso, e intuyo que es muy diferente, ¿no? Lamentablemente Argentina es muy diferente. Argentina empezó a tener un mercado interesante recién con las privatizaciones de Menem, por colocarlas en la bolsa. Claro. En esa época hablábamos del capitalismo popular. La idea era que mucha gente pueda comprar acciones, y yo creo que eso está muy bueno. Pero eso, el mercado argentino es muy chiquito. Nada. La verdad es que las acciones son muy pequeñas las que cotizan en bolsas. Hay pocos ofertas iniciales, pocas empresas que... No sé en cuánto está el volumen operado un día cualquiera, más o menos, en Argentina. Ahí pues que ya no creo más hace años, así que no... Porque pero es poco, realmente. Es un número muy pequeño. De hecho, yo en el mercado argentino ni opero. Sí. Tenemos otro problema adicional en el mercado argentino,
que es que lamentablemente no funciona bien. La Argentina es una economía que por lo pronto tiene un 35% de la economía en negro. Sí. Pues solamente las que son grandes empresas y están muy auditadas, uno se podría animar a invertir, porque si no, no sabes dónde quedan las ganancias. Para cambiar cheques se usa la bolsa ahora en Buenos Aires. Claro, tenés ahí el descuento de los cheques, sí. tenés sí el mercado de bonos del gobierno, porque el gobierno se mete en todos lados, y como el gobierno es el que toma la mayor parte de la deuda en la Argentina, entonces, y le toma el crédito, las empresas no tienen crédito, los gobiernos sí, o mejor dicho, crédito no tiene el gobierno, porque crédito significa creer, sí. pero te lo impone. 16, claro, te impone, te emite bonos al 16% anual. ¿Quién puede competir contra eso? Nadie. Más allá de que, por supuesto, después el bono no lo paga, porque van a volver a entrar en default. O sea, ya cuando estás emitiendo bonos al 16%, estás armando el próximo default de la Argentina. Totalmente. Todo parte del primer problema que estábamos hablando. Así es. Agustín, te agradezco muchísimo por la charla. No, muchas gracias a ustedes, un placer.